Continuando con la exposición, voy a tocar el tema de los objetivos al diseñar un sistema de información. Es muy importante que nos respondamos a esta pregunta. ¿Qué pretende alcanzar el analista cuando diseña un sistema de información? Entre algunos objetivos, incluye proporcionar especificaciones detalladas para el software y asegurar que el sistema proporcione apoyo a las actividades de la empresa, cumpla con los requerimientos de los usuarios finales e incorpore la ingeniería necesaria para hacerlo orientado hacia los usuarios. Especificar los elementos de diseño lógico. Especificaciones detalladas de diseño que describen las características de un sistema de información, que son la entrada, la salida, archivos y base de datos y procedimientos. Actividades de soporte para la empresa. Los resultados del empleo del sistema serán de ayuda para mejorar el rendimiento de la empresa. El diseño debe asegurarse en la forma que la compañía conduce sus actividades. La tecnología es secundaria en relación con los resultados obtenidos con el uso del sistema. Satisfacer los requerimientos de los usuarios. Satisfacer las necesidades de los usuarios en términos de efectuar en forma correcta los procedimientos de los usuarios. Presentar en forma apropiada la información. Proporcionar resultados exactos. Utilizar los métodos de iteración apropiados. Proporcionar confiabilidad total. Fácil de usar. Ingeniería humana favorable. El diseño ergonómico debe ser físicamente cómodo y contribuir a la efectividad y eficiencia del usuario. Proporcionar las especificaciones del software. La selección de lenguajes de programación, paquetes de software y utilerías se efectúan durante el proceso de diseño lógico y las recomendaciones se incluyen como parte de las especificaciones del software. Especificar los componentes y funciones con suficiente detalle para construir el software de especificación. Ajustar los estándares de diseño. El diseño y sus especificaciones deben de estar en concordancia con las reglas y prácticas establecidas por la organización. ¿Qué características son las que se deben diseñar? Para poder hablar de las características, primero debemos saber los elementos del diseño, que son el flujo de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que son los movimientos de datos, hacia dónde van, alrededor y desde el sistema. Los almacenes de datos, conjuntos temporales o permanentes de datos. Procesos, que son las actividades para aceptar, manejar y suministrar datos e información. Estos pueden ser manuales o computarizados. Los controles. Aquí se deben de implementar estándares y lineamientos para determinar si las actividades están ocurriendo en la forma anticipada o aceptada. Y las funciones del personal. Debemos de especificar las responsabilidades de toda persona que estén relacionadas con el nuevo sistema, incluyendo los usuarios, operadores de computadora y personal de apoyo. Vamos a ver la primera característica, que es el diseño de salida. Debemos de determinar qué información presentar, decidir si la información será presentada de forma visual, verbal o impresa y seleccionar el medio de salida. Disponer la presentación
de la información en un formato aceptable, decidir cómo distribuir la salida entre los posibles destinatarios. Esta característica es de suma importancia, ya que para muchos usuarios finales la salida es la única razón para el desarrollo del sistema y la base sobre la que ellos evaluarán la utilidad de la aplicación. Diseño de archivos. Aquí es importante analizar las siguientes características. ¿Qué datos deben incluirse en el formato de los registros contenidos en el archivo? La longitud de cada registro con base a las características de los datos que contiene y la secuencia a disposición de los registros dentro del archivo. Diseño de interacciones con la base de datos. Dada la importancia que tienen las bases de datos en muchos sistemas, su diseño es establecido y vigilado por un administrador de base de datos, que es una persona que tiene la responsabilidad de desarrollar y mantener la base de datos. En estos casos, el analista de sistemas no efectúa el diseño de la base de datos, sino que consulta al administrador de la misma para determinar las interacciones más apropiadas con la base de datos. El analista proporciona al administrador de la base de datos la descripción de los datos que son necesarios de la base de datos, las acciones que tendrán efecto sobre la propia base, como es recuperar, cambiar valores e ingresar datos. Y el papel del administrador de la base de datos incluye evaluar la conveniencia de la solicitud del analista, describir los métodos para interactuar con la base de datos y asegurar que la aplicación no pueda dañar la base de datos. Diseño de la entrada. Los analistas de sistemas deciden los siguientes detalles del sistema de entradas. ¿Qué datos ingresan al sistema? ¿Qué medios utilizar para que estos ingresen? La forma en que se deben disponer a codificar los datos. Validación necesaria de datos y transacciones para detectar errores. Métodos para llevar a cabo la validación de las entradas y los pasos a seguir cuando se presentan errores. Aquí los analistas deciden si los datos serán proporcionados directamente o quizá a través de una estación de trabajo o por el uso de documentos como talones de ventas, cheques bancarios o facturas, donde los datos a su vez son transferidos hacia la computadora para su procesamiento. Diseño de controles. Los controles de entrada proporcionan medios para asegurar que solo los usuarios autorizados tengan acceso al sistema, garantizar que las transacciones sean aceptables, validar los datos para comprobar su exactitud, determinar si se han omitido datos que son necesarios. Aquí vemos más que nada la seguridad del sistema, que va en base al usuario que en ese momento está ejecutando la aplicación. Diseño de procedimientos. Este diseño especifica qué tareas deben efectuarse al utilizar el sistema y quiénes son los responsables de llevarlos a cabo. En esto encontramos varios puntos. Procedimientos para entrada de datos, que son los métodos para la captura de datos de las transacciones y su ingreso en el sistema de información. Procedimientos durante la ejecución, que son los pasos y acciones emprendidas por los operadores del sistema o usuarios. Procedimientos para el manejo de errores, acciones a seguir cuando se presentan resultados inesperados. Y los procedimientos de seguridad y respaldo, que son las acciones para proteger al sistema y sus recursos